puede cambiar, puede tomar algunos pasajes que a uno le agradan, sin embargo, al estar acá al frente, teniendo que el deber, la responsabilidad de predicar una carta, una epístola como de Hebreos, pues la necesidad es casi, no quiero decir la palabra obligación, pero es necesaria que no descuide el estudio en las semanas, porque se espera de nosotros los predicadores, de los pastores, que prediquemos la palabra y no simplemente improvisar como es costumbre en algunos grupos, ¿no? Van subiendo al púlpito y dicen, el Señor me acaba de cambiar el mensaje ahorita, yo quería decir esto, pero me acaba de cambiar el mensaje. Entonces no es el caso. En esta mañana deseamos ser responsables con lo que predicamos y esperamos que sea de bendición, mis hermanos, este mensaje. No se oye, ¿verdad, el micrófono? Creo que quizás no tenga pila esto. Están en mi librero, donde tengo todos los libros de Calvino, ahí están las pilas. En lo que Armando va por las pilitas para que se pueda escuchar. Y, bueno, yo sé que me escuchan, pero la cosa es que grabamos los mensajes. Entonces, por eso, si no, de otra manera dirán, así está bien. Pero bueno, vamos a orar nuevamente. Quiero que inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, demos gracias a Dios. Sé que Rafael nos ha dirigido una oración, pero podemos orar y pedirle al Señor que bendiga su palabra, esta palabra que venga a nosotros como esa lluvia fresca, como esa brisa que refresca la tierra y la hace producir frutos. Que así venga la palabra, mis hermanos, y no se escurra una vez más de nuestros corazones. Oremos. Señor Dios, cada uno de los que estamos aquí presentes, pedimos, Dios, que tu gracia venga sobre nosotros, nos visite, Señor, como ha prometido, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, al salir de este lugar, no salga con una mentalidad ligera de la Escritura, que no perciba más el cristianismo, Señor, como una verdad más en el mundo, una filosofía más en el mundo. Pedimos que tú puedas traer una renovación, Señor, no solamente un cambio de mente, sino un nuevo corazón a todo aquel, Señor, que no ha nacido de nuevo de entre nosotros. Oramos, Dios, que tu palabra produzca el fruto para el cual fue enviada. Tú has prometido que así será y pedimos, Dios, que así sea. Oramos confiando en la gracia del Señor, confiando en la bondad de Cristo. A ti queremos honrarte, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si no quiere... Ok, mis hermanos, vamos a dejarlo así y vamos a pasar al mensaje. Hebreos capítulo 6, versos del 7 al 8. Hebreos capítulo 6, versos del 7 al 8. Ese va a ser nuestra porción a estudiar en esta mañana. Cuando un maestro quiere hacer un buen trabajo sobre el entendimiento de las personas, este maestro sabe que no debe subestimar el valor de las ilustraciones, de las metáforas y todas estas herramientas muy útiles para ayudarnos a entender, para ayudarnos a asimilar verdades profundas.
Una buena ilustración en manos de un hombre iletrado, de un hombre indocto, puede ser más provecho al entendimiento de las personas que todas las habilidades y el gran conocimiento de un gran erudito. Las ilustraciones son herramientas, como he dicho, preciosas, son herramientas muy útiles, muy valiosas a la hora de sembrar verdades, a la hora de ilustrar la verdadera esencia de lo que se quiere enseñar. Nuestro escritor, además de ser un gran erudito en la palabra de Dios, no subestima el valor de las ilustraciones. Por esta razón es que después de haber hablado de cosas muy profundas en los versículos inmediatos anteriores, hace uso de la efectividad de una comparación muy sencilla, una comparación muy familiar a nuestro entendimiento. Y esto para que podamos asimilar fácilmente aquellas realidades espirituales que nos son muy difíciles de entender. Y de paso, pues nuestra memoria sea motivada a retener la esencia de lo que se nos quiere enseñar. Primero, recordamos que él dijo al principio de Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Habiendo dicho estas palabras, difíciles de interpretar, difíciles de entender, toma una comparación para ayudarnos a entender mejor lo que quiere decirnos. Y esto lo hace a partir del verso 7. Nos dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La comparación que nuestro escritor toma, mis hermanos, es la de aquellos trabajos que el labrador desempeña sobre una tierra árida, sobre aquella tierra infértil, sobre aquella tierra seca. ¿Para qué labra la tierra? Tiene la expectativa de que produzca buen fruto para que éste se manifieste después de que la lluvia caiga sobre esta tierra trabajada. Esta comparación lógicamente expresa que si aquellos elementos inertes, irracionales, como lo son la tierra, reciben aprobación o reciben el desprecio del labrador de acuerdo a su fruto que produce, cuánto más los seres humanos, quienes son seres racionales, seres con facultades mentales, pensantes, recibirán bendición o maldición de acuerdo a sus frutos, de acuerdo a sus obras. Partiendo de un ejemplo, quiere ayudarnos a entender una realidad espiritual. Y si nosotros hacemos esto mismo con la tierra, con la planta que no produce, dice así mismo, ¿cuánto más no hará Dios con las personas que son seres pensantes, seres racionales? La intención de este lenguaje metafórico de nuestro escritor es claro. Aquellos que hacen buen uso de los medios de salvación que Dios ha provisto a los hombres serán bendecidos para que crezcan y aumenten en ello. Pero aquellos que por otra parte no se prepararon ni aprovecharon los medios provistos por Dios recibirán maldición, tal y como la tierra que no produce fruto. Esto es la intención de este lenguaje. Esta es la intención de esta metáfora al sernos dada. Por estos medios, mis hermanos, nos referimos a esas gracias renovadoras comunes. Esas gracias que Dios
les concedió una vez a estos hombres de los que estamos hablando, con la intención de que estos progresaran y se prepararan para buscar una mayor gracia que redundara en su salvación. Hemos expuesto durante 5 semanas y hemos dicho que estas gracias renovadoras, comunes, agrego la palabra común para ayudarnos a hablar de que esta gracia renovadora no es la del nuevo nacimiento, sino es que es una ayuda, una mejora a la mente, al corazón del incrédulo, con la intención de que éste busque una mejor gracia para que sea salvo. Por estas gracias renovadoras nos referimos a la iluminación, lo que la Escritura llama también la degustación del don celestial, la participación del Espíritu y el Evangelio y la percepción dulce del porvenir en el cielo. Estas cosas que hemos expuesto ya con anterioridad. Pero ¿qué pasó? Todas estas personas, a pesar de haber sido favorecidos con todo esto, no dieron los frutos esperados. Ellos expusieron las Escrituras, no dieron los frutos esperados. Ellos aún, el Espíritu Santo obró sobre sus conciencias, no dieron los frutos esperados. Tuvieron una percepción acerca del reino venidero y de los deleites eternos de los cuales participarán todos los santos. Sin embargo, se contentaron con esto y no buscaron más. No dieron los frutos esperados. El profeta Isaías en el capítulo 5, versos del 4 al 6 dijo: ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Una forma para hablar acerca de Dios, quien ha hecho suficiente por los hombres, mas sin embargo estos no responden. Hebreos 6 nos está hablando de un grupo de profesantes que fracasó en perseverar hasta dar buen fruto. Estos no eran personas que jamás habían oído la palabra. Estas eran personas que se congregaban, que estaban involucrados en la iglesia. Pero todo lo que hicieron después de un tiempo fue comenzar a apartarse cada vez más. Dicho en otras palabras, comenzaron a juzgar el Evangelio como insignificante, como falso. Y así en un sentido real le dieron la espalda a Cristo, le dieron la espalda al Evangelio, se convirtieron en apóstatas, tal y como aquellos principales sacerdotes, quienes a pesar de haber sido privilegiados presencialmente con las enseñanzas y los milagros de Cristo, no creyeron que era el Hijo de Dios, no creyeron que era el Mesías prometido. Después de evaluarlo, dijeron: este hombre es un mentiroso, y si hace alguna obra milagrosa es por el poder del diablo. Y así le crucificaron y le expusieron a vituperio, como nos dijo Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es el principio que está dentro de todos aquellos que no producen fruto, que le dan la espalda al Señor. Alguno diría: wow, ve la película, ¿no?, de Mel Gibson acerca de la crucifixión. Oh, si yo estuviera ahí, yo hubiera defendido al Señor. Tal vez esas emociones se despiertan en algunos de ustedes. Sin embargo, mis hermanos, si usted no está entregado al Señor, si usted le ha dado la espalda al Señor, tú serías uno más de los que escupe. Tú serías uno más de los que gritan: crucifíquenlo. La Escritura lo está diciendo. Crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Si pudieran, lo volverían a hacer. Leamos nuevamente nuestro pasaje en cuestión y vamos a tratar de extraer algunas verdades para nosotros. Hebreos 6, 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Nuestro corazón es como aquella tierra seca y árida, la cual es dada a producir toda forma de maleza, de abrojos, de espinos.
Así es nuestro corazón. Por esta razón somos dados a producir de manera natural toda forma de pecado. Somos dados a producir toda forma de idolatría, de desorden, de perversión. Y especialmente se desviará cuando el corazón es descuidado, cuando es abandonado a su curso natural. Naturalmente allí terminará, produciendo cardos, produciendo espinos, abrojos, maleza. Es por esto, mis hermanos, que antes de que podamos producir buen fruto, nuestros corazones necesariamente requieren, tal y como la tierra árida, ser labrados. Requieren cierta preparación previa de ciertos trabajos constantes y esfuerzo. ¿Todo esto para qué? Para que esté en mejores condiciones de producir algún buen fruto. Sí, Dios lo puede hacer sin trabajos previos. Sin embargo, le ha placido también hacerlo por medio de preparar los corazones para que cuando la lluvia de su gracia caiga sobre nosotros, ésta esté lista para producir frutos. Primera de los Corintios dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, necesita ser labrado, necesita ser trabajado, necesita ser preparado. Por labrar la tierra podemos entender todos aquellos medios ordenados por Dios para preparar el corazón de los hombres. Necesita prepararse, necesita ser preparado. Dicho de otra manera, se requiere enternecer el corazón. Los corazones son duros, se requieren enternecer, y por eso la recomendación a los padres: cuanto más pronto empieces con tus hijos, es mejor. Las Escrituras tenemos claros deberes que nos son necesarios ejercerlos. ¿Para qué? Para que redunde este bien sobre los corazones de los hombres. Él nos dice en 1 Corintios: cuidar unos de otros. En Santiago 5:16, orar unos por otros. En Juan 13:34, amar unos a otros, amonestarse unos a otros, consolarse unos a otros, ser amables unos con otros, ser compasivos unos con otros, tener paz unos con otros, corregir, disciplinar, instruir, enseñar, etcétera, etcétera. Estas son como las herramientas que preparan la tierra. Son como el asadón, como la pala, para preparar los corazones, donde se espera sembrar. Todos estos medios, mis hermanos, administrados sabiamente, enternecen los corazones, preparan la tierra del corazón para que reciban la buena semilla de la palabra. Estos medios ayudan a estorbar el curso natural del corazón hacia el endurecimiento. Semanas atrás hablamos acerca del endurecimiento del corazón, y por ahí en internet hay un mensaje en Hebreos capítulo 3, verso 8. Tomamos todos 2 o 3 sermones para hablar acerca del endurecimiento, y así también dimos algunas recomendaciones para prevernos de avanzar más hacia este curso natural del corazón. Sepa pues, mis hermanos, que todo aquel padre, todo aquel ministro que diligentemente quiera labrar el corazón de un ser amado, encontrará que es un trabajo más duro, encontrará que es un trabajo más pesado, más demandante y sufrido que aquel que trabaja la tierra del campo bajo el sol. Todo aquel que quiera preparar diligentemente un corazón, sea el de un hijo, sea el de un hermano, sea el de un ser amado, se da cuenta que es una tarea muy sufrida, es una tarea demandante y debe de ser constante. Es mucho más fácil labrar la tierra bajo el sol. Pero todo aquel que espera este tipo de bien, mis hermanos, puede hacer aquí el labrador del que nos habla nuestro texto. Quienes, después de haber hecho el trabajo previo sobre el corazón de los hombres o de los hijos, esperan la bendición de Dios, así como el agricultor espera la lluvia para al fin reconocer el fruto, para al fin ver el fruto de su trabajo, el fruto de su labor.
Por lluvia, nuestro texto puede referirse a la operación del Espíritu Santo por medio de la palabra en el corazón de los hombres. Sin la poderosa intervención del Espíritu Santo, mis hermanos, el trabajo, el esfuerzo, la preparación del hombre es en vano. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces no podemos confiar en los medios que estamos usando. No podemos confiar en las herramientas. Mientras trabajamos, mientras nos preparamos, debemos esperar intencionalmente en la obra del Espíritu Santo, ya sea en nosotros o sobre nuestros hijos. Cuando corregimos, cuando enseñamos, cuando instruimos a un ser amado, nuestra confianza no debe de estar en estos medios ordenados por Dios. Deben de estar en el Dios que puede bendecir estos medios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dice nuestro texto: la tierra bebe la lluvia. La tierra es un elemento seco. Se espera que naturalmente beba el agua. Es de esperarse. Está seco, la lluvia cae, se espera que beba la lluvia. Sin embargo, ¿se ha dado cuenta, mis hermanos, que una tierra completamente seca, árida, suelta, no absorbe el agua? ¿Alguna vez se ha percatado cuando usted riega una zona que está muy seca? Pareciera como que el agua flota. Y por más que le dice, usted ve que se mueve la tierra, pero está seca. No la absorbe. Lo mismo sucede cuando un suelo está muy compactado. El agua no penetra. Ahora diríamos, bueno, necesitamos trabajarla para que entonces la tierra pueda humedecerse. Y cuando hacemos esto, no sé si le ha pasado a usted, que pretendemos trabajar la tierra para ponerlas en bonitas maceteras y poner una flor o algo. Sin embargo, ¿no le ha sucedido que en cuanto pone usted la manguera, el agua se escurre por los orificios de la maceta? En cuanto la pone, se escurre como si no tuviera nada. La tierra no retiene el agua. ¿Qué es lo que está pasando? Un mal trabajo de nuestra parte. Un mal trabajo al preparar la tierra. El problema no está en el agua, no es más líquida. El problema está en la tierra. No ha sido labrada correctamente. No ha sido preparada correctamente. Hermanos y hermanas, igualmente pasa con nuestros corazones. El problema no está en la palabra. No está en el mensaje. Quizás a veces no está ni en el predicador. El problema está en nuestros corazones. Están demasiado secos. O quizás están demasiado endurecidos. O de plano, cuando hemos querido arreglar nuestra vida en cuanto a las cosas espirituales, nosotros hemos preparado, hemos hecho tantas cosas para poder recibir su palabra, pero no lo hemos hecho correctamente. No me responda. ¿Alguno preparó su corazón esta mañana? ¿Alguna familia se sentó, se preparó para recibir la palabra juntos? Para orar, porque vamos a recibir la palabra del Señor. Hay que preparar la tierra de nuestros corazones para que no se escurra como el agua de las macetas. Y no solamente estoy hablando de oración, mis hermanos, o de confesión de pecado, sino también quiero decir que esta preparación no inicia una hora antes del sermón, sino desde el día domingo, desde el día lunes, dejando y ocupándonos de todos los pendientes, de todo lo que se nos demanda, de nuestras responsabilidades. ¿Para qué? Para no andar a las carreras el día domingo, vagando en la mente a la hora de la predicación, contestando llamadas, mensajes.
Todo esto requiere una preparación para que nuestro corazón esté listo para recibir su palabra. Por descuidos como estos, mis hermanos, es que el provecho es mínimo. Por descuidos como estos es que la obra de la palabra se escurre como agua de nuestros corazones. Sin embargo, mis hermanos, fije la gracia, contemple la gracia sorprendente del Señor, pues no solamente dice esto, sino que yo puedo percibir como si el Señor considera nuestra debilidad. No solo ordena que la lluvia caiga, si usted sigue leyendo, dice que caiga muchas veces. Si la palabra de Dios hubiese venido una vez a nosotros, mis hermanos, no tuviéramos excusa, tuviéramos quizás una excusa. Señor, no sabía, pero se me pasó y se escurrió la palabra de entre mí. Sin embargo, lo está haciendo constante, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Está diciendo, la lluvia muchas veces cae sobre la tierra. Aquí se está reconociendo la providencia constante de Dios en ordenar todas las cosas en cuanto a nuestra necesidad. Necesitamos de su palabra. Así Dios entonces permite que su palabra descienda sobre nosotros muchas veces. Porque así como la tierra que es humedecida por la lluvia pronto se seca y necesitará nuevamente beber de la lluvia, así también nosotros, mis hermanos, nuestros corazones necesitan beber constantemente de la palabra, muchas veces. ¿Por qué? Nuestro corazón es dado a olvidar, está inclinado a enfriarse, a endurecerse cuando es descuidado. Por tal razón, mis hermanos, necesitamos beber de esta misericordiosa provisión diariamente. La palabra de Dios en algunos pasajes de las Escrituras es aplicada al alma por medio de la fe. Por esta razón, la fe en algunas ocasiones es expresada como beber. Por ejemplo, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él está haciendo un llamado a creer. En Juan 6:53 Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuevamente, en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos, mis hermanos, los que estamos aquí, estamos de acuerdo en que en nuestra ciudad, San Luis, el Señor no le ha placido que sea un lugar con muchas lluvias. No llueve. Sin embargo, Dios a cada uno de ustedes que está sentado sobre estas bancas les ha concedido abundantes lluvias espirituales en su alma. Abundantes lluvias espirituales en su corazón. Él dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, no es una exageración, mis hermanos, lo que diré. Si el Señor le concediera a nuestra ciudad, a San Luis, lluvias en el mismo grado que nos ha favorecido con su evangelio, en el mismo grado que nos ha favorecido con su salvación, viviéramos en un paraíso natural, o de plano quizás tendríamos que vivir sobre barcos, porque sería tan abundante el agua. Si en el mismo grado que hemos sido bendecidos con su palabra. Quizás no lo podamos ver así. ¿Por qué? Porque aún de nuestros corazones se escurre mucha de esa agua viva. Quizás no lo podemos ver así porque aún de su frescura nos privamos constantemente. O quizás las ardientes aflicciones y tentaciones de nuestros corazones hacen que se evaporen muchos de sus beneficios. El Señor nos ha concedido de su evangelio muchas veces. La predicación constante, la enseñanza constante es como lluvia sobre nuestros corazones secos, sobre nuestros corazones áridos.
Así que, mis hermanos, vale más que la pena levantarse temprano. Vale más que la pena manejar por horas si es necesario para recibir su palabra. Vale más que la pena pagar el poco dinero en el taxi para reunirnos. Vale más que la pena hacer cola para regresar a casa. Vale más que la pena ocuparse de todo entre semana. Vale más que la pena dormir temprano para estar con nuestros sentidos despiertos y listos para disponer nuestros corazones al recibir su palabra. Que tengamos su palabra muchas veces es una de las más grandes evidencias del amor de Dios, de su paciencia con nosotros. Nos hemos perdido de muchos privilegios que vienen a raíz de su palabra. Sin embargo, Dios no nos niega que vuelva a llover sobre nuestros corazones. Cuán agradecidos, mis hermanos, deberíamos de estar por su palabra que desciende como lluvia constante. Estos hombres, a quienes primero se dirigió Hebreos, fueron tan favorecidos con toda clase de privilegio espiritual. Ellos recibieron entendimiento, iluminación. Ellos participaron de algunos dones, etcétera, etcétera. Y aún así, todo esto se escurrió de sus corazones. No perseveraron en ello. Todo lo que lograron fue que nada redundara en su salvación. Se conformaron con asistir a la iglesia, se conformaron con participar de la membresía de la iglesia, se conformaron con tantas cosas. Sin embargo, nada de estas cosas redundó en su salvación. Por lo tanto, mis hermanos, no subestimemos, no tratemos ligeramente esta evidencia de su amor, de su paciencia. No despreciemos esta providencia. En las Escrituras tenemos ejemplos de muchos que la despreciaron. Aquellos que salieron de Egipto. En semanas anteriores hablamos de ellos. Ellos estimaron por poca cosa el maná que diariamente caía sobre ellos. Ellos dijeron: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En Números 21:5. Y después de que esto hicieron, ¿qué vino? Dice la palabra que Dios envió un juicio. Envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Ellos dijeron: otra vez a la iglesia, otra vez al templo, otra vez quieren que estudiemos la escritura, otra vez este pan tan liviano, estoy fastidiado. Otra vez a la oración. En lugar de pensar así, mis hermanos, deberíamos exponernos cuanto podamos a la palabra de Dios, a estos medios que Dios ha conferido para que crezcamos en la salvación y para que la encuentren aquellos que no la tienen. Estudiemos, preparémonos. Aquellos temas bíblicos en los cuales somos débiles, procuremos estudiarlos. Expongamos igualmente a nuestros hijos a la predicación, a la lectura de las Escrituras, a las enseñanzas de la palabra. Que en nuestros hogares se produzcan charcos de esta palabra donde nuestras hijas, donde nuestros hijos brinquen desde pequeños. Que nuestros hijos chapoteen en los ríos de las Escrituras mientras crecen. Que mojen sus pies, que mojen sus caras hasta que sus corazones sean lavados por la misma palabra. No les privemos de este beneficio. No les privemos de estos privilegios como algunos de sus padres hicieron con ustedes. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Por producción de hierba provechosa, mis hermanos, reconocemos el propósito para el cual la lluvia es enviada. Es enviada para producir toda forma de buen fruto, hortaliza, legumbres, vegetales, toda hierba aromática, flor hermosa y provechosa.
El fruto es la recompensa al esfuerzo, a la prudencia, a la constancia, a la fidelidad del que trabaja la tierra. Tal fruto es el trabajo final de la labranza. ¿Cuántos buenos padres hoy en día se agobian por no ver a sus hijos caminando rectamente? Muchos de ellos vienen a nosotros, nos piden consejo, en otras ocasiones exponen a la iglesia su problema y dicen: oren por mis hijos. Siguen trabajando en sus casas, a veces sabiamente se sientan con ellos, platican, otras veces imprudentemente explotan airados y reconocen que arruinaron todo. Sin embargo, están en la lucha, siguen trabajando, siguen labrando el corazón de sus hijos. Y así debe de ser. Mientras el fruto no es visible, mis hermanos, su trabajo no ha terminado. Deben seguir. Sí, le dolerá la espalda. Sí, a veces quemará muy fuerte el sol, pero debe seguir hasta ver fruto provechoso. Jesús dijo en Lucas 9: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. En Lucas 13, del 6 al 9, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces el viñero respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año. Déjame que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mis hermanos, no se canse. Persevere. Insista. Pareciera que el Señor está listo para cortar desde el tallo a aquel ser amado. Haz como el viñador. Ten el atrevimiento de decirle: espera, Señor, un poco más. Permíteme cavar, permíteme abonar la tierra. Seguiré orando, seguiré haciéndole bien, seguiré hablándole de Cristo en espera de buen fruto. Estoy tan seguro que el amo de esta tierra le dijo seguramente al viñador: está bien, ¿qué más necesitas? ¿Qué necesitas? Y ha de haber provisto los recursos. Donde quiera que el Señor quiera ver frutos, concederá los medios necesarios para que broten estos frutos. Por esta razón se nos ha concedido su evangelio, nos ha concedido ministros de la palabra, nos ha dado la oración, nos ha permitido también la participación de las ordenanzas del Señor. Si Dios le ha concedido estos privilegios, mis hermanos, sepa una sola cosa: Dios espera frutos de ti. Por lo tanto, debemos responder, debemos procurar con todas nuestras fuerzas satisfacer las expectativas de nuestro Señor, para que entonces Él no se arrepienta de la bondad que nos ha concedido, tal y como se arrepintió haber nombrado a Saúl rey, tal y como se airó contra Israel después de haberlo sacado de Egipto, tal y como se arrepintió de haber hecho al hombre en los días de Noé. La recompensa a todo esto, mis hermanos, se establece de la siguiente manera: recibe bendición. La palabra bendición, de acuerdo a su connotación griega, es hablar bien. Cuando nosotros bendecimos a Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, es todo lo que podemos hacer. No podemos sumarle nada, no podemos entregarle nada. Sin embargo, cuando es Dios el que bendice a los hombres, significa totalmente otra cosa, mis hermanos. Su vida es afectada radicalmente. Allí se produce el verdadero deleite, la verdadera felicidad, el gozo, plenitud, esperanza. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta bendición, mis hermanos, procede de Dios, y Él bendice con toda bendición espiritual. Bendecir pertenece a la sola potestad de Dios.
Por esta razón debemos reconocer que el máximo bien solo procede de aquel que puede bendecir. Es bueno todos estos trabajos de preparación, pero solo Dios puede hacer que den fruto al fin. Solo Dios puede recompensar los esfuerzos de las iglesias que buscan su gloria. Solo Dios puede bendecir a los matrimonios que procuran honrarle. Solo Él puede bendecir a las familias que diligentemente buscan su voluntad. Lo mismo puede hacer con una nación, sea grande, sea pequeña, sea débil, sea poderosa. Y cuando Dios decide bendecir, mis hermanos, a alguno, Él lo hace conforme a sus riquezas en gloria. Cuando un rey terrenal quiere recompensar a alguno de sus siervos, de verdad que Él no lo hace regalándole unas cuantas herramientas, unas cuantas monedas. Él tiene que recompensar a ese siervo con algo digno, algo que denote, que ilustre la excelencia del rey que le corona. Hacer lo contrario sería denigrante, sería una mancha a su reino. Tiene que recompensar de acuerdo a su realeza, posesiones, riquezas, honores, privilegios, dignidad, no sé. Así como Faraón recompensó a José y lo puso sobre todo. Así Daniel fue hecho gobernante sobre muchos en Daniel 6:6. Igualmente Mardoqueo fue coronado con vestidos reales. Pero Dios no es un rey terrenal. Como Dios supera a todos los reyes, monarcas y emperadores que hayan existido, y a todos juntos. Si Él ha de bendecir, si Él ha de recompensar, lo ha de hacer infinitamente, más de lo que este mundo podría ofrecer, conforme a las riquezas de su gloria. Una muestra terrenal, mis hermanos, digo una muestra terrenal porque no termina ahí la bendición de Dios. Fue aquella experiencia que vivió el reformador John Knox. Este hombre fue un hombre asiduo en la oración. Tenía a la reina María, o Mary en inglés, como aparece su nombre, como una enemiga. Ella era la principal perseguidora de Juan Knox. Sin embargo, se sabe que Juan Knox era un hombre de oración. Fue aquel hombre que se hizo famosa su frase cuando su mujer le gritó a aquella recámara: Knox, vente a comer. Juan Knox no responde. John, vente a comer. Y no respondía. Y nuevamente gritó: vente a comer. Y aquel gritó desde allá enojado: ¿cómo quieres que piense en comida cuando Escocia se está perdiendo? Algunas de sus biografías dicen que Juan Knox, sus rodillas eran más caídas que las de un toro. Otro de los pasajes, de las porciones que leí de este varón, fue que en algunas ocasiones él se quedaba orando afuera de su casa. No medía el tiempo de oración, caía la noche y empezaba a descender el sereno de la noche, y su mujer salía y le ponía una cobija sobre él, porque se me va a enfermar. Y ahí se quedaba sumergido en oración. Y fue olvidado, fue honrado. Dice la historia que cuando la reina Mary murió, unos caballeros, miembros de la realeza y el senado del parlamento, llamaron a Knox y le pidieron que comisione un comité de teólogos para que formulen una confesión de fe, una suma de doctrinas que él considere que el parlamento actual debería presentar y establecer como verdades que deberían de ser creídas en toda Inglaterra. Esto hizo rápidamente, tenía 3 días. Y en agosto de 1517 el parlamento votó que esta confesión, que fue provista por Juan Knox, se promoviera en todos los centros educativos de Inglaterra. Declaró que el sistema antiguo, el catolicismo, era un camino podrido para seguir. Y entonces toda Inglaterra comenzó a caminar sobre las verdades del Evangelio. Dios no recompensa, mis hermanos, a los que buscan su gloria con una medida mezquina, sino que sabe galardonar con honores, sabe galardonar conforme a sus riquezas en gloria. Todo aquello que represente las poderosas obras de su gloria, así recompensa el Señor.
Así recompensa a los que íntegramente buscan su gloria. Más adelante dice en el verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La palabra produce en griego, mis hermanos, es la misma palabra que aparece en Hechos 5, verso 6, verso 9 y verso 10, que aparece como llevar, como traer. Esta palabra es diferente. Esto es lo que significa: cargar, llevar sobre sí. No es la misma que acabamos de leer hace poquito, que dice y produce hierba provechosa. La cosa aquí llevada, mis hermanos, nos dice nuestro texto, son espinos, son abrojos, plantas sin provecho, maleza. Estas solamente sirven para dañar, para lastimar. En Jueces 8:7 dice la palabra, y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado a mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Estas solamente crecen en tierras áridas. Jueces 8:16, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a Sucot. Estas crecen donde la tierra no ha sido labrada ni trabajada. Estos son los frutos, mis hermanos, que especialmente disgustan al Señor. Tales corazones que producen este tipo de hierba, después de haber sido regados muchas veces por la lluvia que cae del cielo y no produce buen fruto, sino espinos, sino abrojos, dice la palabra, es reprobado. Este pasaje es claro, mis hermanos. Este es el resultado de aquel que no prepara su corazón. Es lo que puede esperar todo aquel que toma a la ligera el Evangelio. Que el congregarse es una actividad más de su vida. Es el resultado del que ha despreciado los medios de gracia que Dios mismo ha provisto para que sus corazones produzcan toda forma de buen fruto. Estas plantas, mis hermanos, usted sabe, denotan naturalmente desprecio, son despreciadas. De hecho, cuando estaba preparando este mensaje, entré a internet y busqué algún documental de espinas, de espinos, de maleza, de abrojos. Puse tantos nombres, no me aparecía ninguno. Quise hacerlo porque dije, tal vez si encuentre algunos puntos importantes, curiosos para enriquecer el sermón, pero no encontré nada significativo. Sin embargo, mis hermanos, si usted pone documentales de flores, de fruto, de plantas hermosas, encuentra de todo. Documentales, videos cortos, musicales, reflexiones, recetas, porque esto es provechoso para el hombre. Pero las espinas son rechazadas, son reprobadas. Y así mismo, mis hermanos, Dios rechaza todos aquellos que no sea agradable al Señor. Tenemos diversos ejemplos de rechazo de Dios en el Antiguo Testamento, hemos citado algunos. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, si usted lee Romanos 11, podrá darse cuenta cómo el apóstol Pablo vuelve otra vez a hacer claro esto del rechazo de Dios. Y de hecho, si nos pusiéramos a investigar, mis hermanos, lo que pasó con las iglesias que fundó Pablo y cuando éstas se desviaron, encontraremos en la historia. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? La de Corinto, la de Filipos, Galacia, Tesalónica. ¿Dónde están ahora? Hubo un momento en que cayeron de la gracia de Dios y dejaron de ser iglesia. Hace un momento les hablaba de John Knox, de este escocés que allá en 1517 logró algo histórico para su nación. Sin embargo, cientos años después, hasta nuestros días, generaciones se olvidaron de Dios. ¿Y qué creen? En Escocia es el primer gobierno que logra establecer la educación LGBTI en sus planes de estudios. Es el primero que lo logra. Esta es la realidad. La gracia, la bendición se tornó en maldición a una generación que se olvidó de Dios. Así las naciones, mis hermanos, las iglesias, las personas son reprobadas, son desechadas cuando éstas desprecian el Evangelio,
Cuando una nación desprecia el evangelio, Dios se lo quitará y se lo dará a otra nación. Enviará malos gobernantes llenos de maldad, aborrecedores de Dios. Cuando una iglesia desecha el evangelio, le quitará a los buenos ministros del evangelio y en su lugar les dará lobos que los dirijan. Cuando una persona desprecia el evangelio, viene un juicio inmediato contra él, endurecimiento del corazón. Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando hemos llegado a este punto, dice a continuación nuestro texto, no sirve más que para ser maldecida. La palabra maldecida aquí en nuestro texto, mis hermanos, no es una expresión verbal, sino es un acto realizado. Así como cuando leímos, aquella tierra que bebe y produce buena hierba, recibe en tiempo presente, asimismo el hombre recibe maldición en tiempo presente, al que no produce buen fruto. En Romanos 1, la ira de Dios está, no dice estará. Es un tiempo presente. Algunos dirán, ¿y qué si Dios le da el evangelio a otra nación? ¿Y qué si Dios nos priva de buenos ministros? ¿Y qué si me he olvidado de Dios? Mírame, tengo casa, tengo una esposa, tengo una familia, tengo salud, soy próspero. Y el justo mirará a hombres como estos y se quejará delante de Dios, y Dios le responderá tal y como le dijo en el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos, porque como hierbas secas serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán y serán quemados. Puede ser que el Señor en su gracia, en su misericordia, tenga paciencia para quizás alguno venga al arrepentimiento, o quizás es el medio que Él ha utilizado como una forma de juicio, porque al darte riquezas, al darte prosperidad, al darte todo lo que quieres, tu corazón se endurece aún más. Prosperidad, casa, familias, no es una prueba segura de haber hallado el favor de Dios. Y dice nuestro pasaje, no sirve más que para ser maldecida y su fin es el ser quemada. En Apocalipsis 21:8 dice que todos ellos serán quemados. El tormento del infierno es aquel castigo que no tiene comparación. Es el fin de los apóstatas. Es la retribución de sus frutos malos. Él dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Ahora, todos los que me escuchan, mis hermanos, quiero pedirles una sola cosa. Evalúen sus frutos, examinen sus vidas. ¿Qué es lo que está produciendo su corazón? ¿Flor? ¿Buen fruto? ¿O está produciendo espinas, maleza, envidias, enojo, celo, amargura, toda forma de pecado y de perversión? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Cómo escaparás a esto? Hoy una vez más, mis hermanos, te declararé la salvación que Dios mismo ha provisto para que escapes de sus terribles manos. Y quiero decir esto. Jesús se ha presentado al Padre con una corona de espinos sobre su cabeza. ¿Te dice esto algo? Él se ha presentado al Padre como aquel que no produjo buenos frutos, con espinos, una planta reprobada sobre su frente. ¿Te dice algo a ti esto? Sobre sí llevó
todo lo que nuestros corazones malos produjeron, espinos, cardos, abrojos, idolatría, adulterio, mentira, orgullo. Él no se presentó a Dios con frutos buenos, sino con espinos detestables, despreciables delante de Dios. Encontró el desprecio de Dios por todos nuestros pecados. Y al presentarse así fue despreciado, fue reprobado, fue maldecido, fue tratado como aquel que después de haber sido regado, en lugar de producir fruto, produjo abrojos y espinos. Él tomó nuestro lugar, fue cortado de entre los hombres hasta marchitarse sobre una cruz. La ira de Dios se encendió contra él y fue consumido por su ardiente fuego. Dios cumplió lo que dijo. Dios cumplió la amenaza que prometió, que de ninguna manera bendecirá al que no produzca buen fruto, y que maldecirá y que quemará y cortará al que produzca espinos. Jesús se presentó con los espinos como frutos. No tienes esperanza aparte de Cristo, mis hermanos. A Jesús le plació tomar los espinos de tus pecados, ser maldecido, ser cortado y quemado en tu lugar. ¿Puedes ahora aún permanecer indiferente? Si es así, ojalá y Dios te conceda su gracia. Pero si por otra parte, mis hermanos, hay alguno aquí que desprecia ver estas malas hierbas de pecado sobre sí, le digo, confíe su vida al Señor. Él hará de ti una nueva persona. Él tomará lo malo de ti, lo cortará, lo quemará y se volverán cenizas, todo quedará en el olvido. Y en lugar de esto te revestirá con la justicia de su Hijo. Te presentará delante de Dios como un hermoso jardín aromático, lleno de todo buen fruto, dulce, deleitoso y provechoso, para cuando el Señor venga, disfrute de ese jardín. Esta es la obra a la cual el Señor está llamando a los hombres. ¿Quieres ser tú como un dulce jardín delante del Señor? Arrepiéntete. Cree en el Señor, refúgiate en Cristo solamente. Ven y párate, mis hermanos. Párate sobre las cenizas de esta tierra celestial donde la ira de Dios ya quemó. Quemó sobre Cristo. Todos los espinos, todos los cardos, todos los frutos malos fueron quemados por la ira de Dios. Ahora a los hombres les dice, párense sobre esta tierra donde el fuego ya ardió. Y como plantas producirán frutos, porque esta obra ha sido consumada. Jesús es como esa tierra fértil, como ese abono, donde toda planta que es injertada, que es plantada, produce fruto agradable delante de Dios. Vengamos a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y nos despedimos cantando.